Bueno, un tema asumió Maduro en Venezuela, en un acto realmente que trajo, por supuesto, toda su polémica, como lo viene haciendo el país de Venezuela desde, yo diría, desde la última década, pero en particular después de la última elección, una elección que pocos países reconocen como legítima. eh, en la cual Nicolás Maduro se llevó una victoria que por supuesto fue observada por la oposición. La oposición, recordemos, presentó allí una serie de actas que alcanzó a ser públicas, donde demostraba que Maduro había perdido por lejos la elección en Venezuela. De todas maneras, adelantó su acto de asunción, invitó a todos los países, de los cuales fueron muy pocos, incluso países que uno entiende respaldan al régimen venezolano, como China y Rusia, enviaron funcionarios diplomáticos menores o de menor rango. Todo se dio en el cierre de las fronteras de Venezuela con Brasil y con Colombia, es decir, la situación no fue precisamente un ejemplo de transparencia democrática, de calidad institucional, todo lo contrario, fue un presidente asumiendo en estas circunstancias en las cuales el mundo le está diciendo que su gobierno no ganó legítimamente las elecciones. La sociedad venezolana en buena medida también conoce este dato y lo da a conocer. Hay un aumento de las políticas represivas dentro del Estado venezolano y inicia un mandato de Maduro totalmente cuestionado tanto por el ámbito internacional como por la sociedad venezolana, o buena parte de ella, junto por supuesto a los dirigentes opositores que están intentando todavía que esto se revierta, intentando que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado asuman la presidencia, el poder en Venezuela. Bueno, Maduro básicamente habló de que se inicia un nuevo periodo de la democracia, un fortalecimiento de la democracia, hizo alusión en su juramento, por supuesto, a Hugo Chávez, un Hugo Chávez que recordemos allí por el año 1998 le empezaba a dar color a un movimiento de centroizquierda latinoamericano que despertaba expectativas en todos esos sectores, que había alcanzado a construir en su momento una liga de presidentes latinoamericanos que venían por el proyecto de la patria grande. Todo eso se fue desdibujando. Hoy Latinoamérica es un escenario político diverso, con presidentes de distinta tendencia, y además hacia adentro de la centroizquierda no todos están alineados como lo estuvieron en su momento en tiempos de Néstor Kirchner y Lula da Silva, por ejemplo, pagando íntegramente sus deudas con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ni siquiera Brasil, ni siquiera Lula da Silva dio un respaldo explícito, fuerte, contundente, como lo hubiera hecho en otro momento a la gestión de Venezuela, la gestión de Maduro en este caso en Venezuela. Bueno, un capítulo que por supuesto va a traer mucha tela para cortar, tiene que ver con la realidad venezolana, que supo ser faro, que supo ser el horizonte de toda la centroizquierda latinoamericana, y que hoy tal vez se haya transformado incluso en un problema, porque es difícil de defender y es fácil para los oficialismos y para los sectores de la centro derecha acusar rápidamente a cualquier progresista de estar alineado con Venezuela, es decir, de ser el reflejo o por lo menos de adherir a un proyecto que ya se ha transformado claramente en una dictadura, que persigue opositores, que persigue a quienes piensan distintos, que desconoce la institucionalidad, que tergiversa los mecanismos democráticos para continuar en el poder, y que está en una clara crisis de legitimidad en la comunidad internacional. Bueno, es fácil para la derecha de los distintos países acusar a cualquier construcción de centroizquierda, o por lo menos llevarla a la incómoda pregunta de si apoyan o no apoyan el régimen venezolano. ¿Qué suele decir la derecha? Suele decir: hacia allí nos llevaban a todos los países latinoamericanos, hacia esa Venezuela que hoy está viviendo una dictadura, que además tiene índices de pobreza muy importantes, es decir, a un modelo que fracasó. Por eso digo, tal vez Venezuela haya pasado de ser el faro
de la centroizquierda a fines de los 90 a transformarse finalmente en un problema, porque es difícil de defender y porque refleja tal vez el resultado de políticas de centroizquierda que se desempeñaron durante 20 años en toda o en buena parte de Latinoamérica. Bueno, allí Maduro entonces, asumiendo contra viento y marea su nuevo periodo presidencial, vamos a ver si esto finalmente continúa de esa manera o nuevos capítulos se suman a lo que está ocurriendo en ese país. Bueno, por otro lado, aquí en la provincia de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa dijo: el gas es primero para los neuquinos. Una forma de refrescar algo que ya estaba en el discurso de la gesta neuquinizate desde la campaña electoral. Esto es, los neuquinos tenemos que desarrollar Vaca Muerta, tenemos que desarrollar económicamente las bonanzas que nos dan nuestros recursos bajo tierra, esto es sobre todo gas y petróleo, pero insiste el gobernador, y este es un mensaje que me parece que va sobre todo para el sector empresario, que es primero los neuquinos. El gas primero para los neuquinos significa para el gobierno la extensión, por ejemplo, de las redes de gas natural a Los Miches, Guañacos, Las Ovejas, Bellavista, Los Carrizos, es decir, localidades que han estado postergadas, en una fuerte ironía que acompaña a nuestra provincia, que nos transforma en una de las provincias con mayor cantidad de recursos en materia de gas y petróleo, y sin embargo tenemos localidades, muchas de ellas sin las redes de gas para los domicilios de los neuquinos y las neuquinas. Bueno, el gobierno de Figueroa transforma esto en parte de lo que entiende como la redistribución, es decir, ordenar el Estado para redistribuir y el desarrollo teniendo a los neuquinos como prioritarios. Esto tiene que ver con lo que se viene hacia adelante, el discurso de la neuquinidad y de la defensa de la neuquinidad frente a los intereses foráneos. Es algo que vamos a escuchar durante todo el año porque no solamente forma parte de la agenda del gobierno de Figueroa ya hace más de un año, sino que también y sobre todo va a ser utilizado como discurso para encauzar la disputa que se viene en términos electorales, sobre todo frente a la Libertad Avanza, en esta prédica que ya ha adelantado Figueroa en alguna conferencia de prensa sobre fin del año pasado, que es la puja va a ser, o la pulseada va a estar entre los de la neuquinidad y la defensa de los intereses de los neuquinos y el gobierno central. En lo que entiende Figueroa va a ser una polarización en las elecciones nacionales del año que viene. Bueno, además de esto, se incrementan los volúmenes de exportación de gas a Chile, o por lo menos en eso se trabaja. El gobernador también se reunió con el titular de la región del Biobío, también con título de gobernador, Sergio Giacamán, y decidieron llevar el gas a las localidades del norte de la provincia que van a pasar el gasoducto hacia el vecino país. Por eso, y en ese marco, Figueroa aclaró que el perfil exportador de la provincia va a seguir creciendo, tiene que crecer, tiene que ser fuente de ingresos y desarrollo y de generación de divisas, pero antes que eso, o por lo menos junto con ello, tiene que servir para que todos los neuquinos y las neuquinas tengan gas natural en sus domicilios. Bueno, otros temas que estuvieron transitando la información y la realidad de la provincia, uno viene del gobierno nacional, tiene que ver con un llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Esto es, Javier Milei firmó un decreto, así lo comunicó Adorni, su vocero, para que los senadores y diputados nacionales trabajen durante este periodo estival. Esto es, desde el 20 de enero y hasta el 21 de febrero. Los temas que incluye este llamado a sesiones extraordinarias son algunos de los que estaban previstos. Completar en realidad la Corte Suprema de Justicia, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ficha limpia, un tema que quedó en el tintero y que le trajo algún costo político al gobierno de Milei sobre fin de año. También quiere Milei trabajar y que se sancione la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto lo habíamos comentado el sábado pasado. Nada quiere saber la Libertad Avanza con un proceso de internas primarias antes de las elecciones nacionales de octubre. La ley de reiterancia,
para que los que tienen varias causas, o en realidad 2 o más causas penales, tengan que esperar el juicio y el proceso detenidos. Esto implicaría o intentaría eliminar o disminuir la puerta giratoria que existe en la justicia penal cuando se trata de retener a los delincuentes que tienen algún proceso. Una discusión muy fina desde el punto de vista jurídico, porque se trataría de mantener encerrada gente que todavía está en su debido proceso, es decir, que cuenta con la presunción de inocencia, tema que se cruza también con el de ficha limpia. Por eso va a ser interesante ver cómo se desenvuelven estos 2 proyectos en las extraordinarias de enero y febrero, porque ficha limpia hace un planteo similar, es decir, dice no pueden ser candidatos aquellos que tengan 2 sentencias firmes en la justicia, es decir, que todavía le falte la última instancia para ser condenados finalmente por la justicia, y allí hay un fino jurídico que se cruza y que aparece, que tiene que ver con si es legítimo o no mantener a gente detenida en el caso de la reiterancia sin una sentencia firme completa, y si es posible evitar que alguien ejerza su derecho a ser elegido y a candidatearse si todavía no tiene también todas las sentencias completas en la justicia. Allí yo creo que son 2 proyectos que el gobierno nacional no ingenuamente mandó juntos al Congreso de la Nación. Bueno, entre otros temas que se van a estar discutiendo en un Congreso que llamativamente va a laburar en el mes de enero y en el mes de febrero. Más de un legislador se debe estar agarrando la cabeza porque tienen que volver a cumplir sus funciones en un periodo en el cual no están acostumbrados a hacerlo. Nos vamos a la primera tanda. Después de ello vamos a hablar con Mauricio Serenelli, el secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad, y después vamos a estar en varios temas. Este programa cierra con la ministra Soledad Martínez, ministra de Educación, para hablar también de lo que se viene, el desafío del gobierno provincial de iniciar las clases en tiempo y forma y todas las obras que se están haciendo. Ya venimos.